Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un parámetro muy importante que podemos y que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir la intensidad de nuestro entrenamiento. Ese parámetro es la frecuencia cardíaca. Midiendo nuestra frecuencia cardíaca y haciendo algunos cálculos muy sencillos, yo puedo saber en qué zona de trabajo estoy. Yo puedo tener distintas zonas de trabajo. ¿Cuáles son? Un entrenamiento suave, ¿sí? Muy poco exigido, un entrenamiento moderado, que es un poco más exigido, pero en el que tengo suficiente aporte de oxígeno, un entrenamiento más intenso, ¿sí? Donde ya estoy entre que sí estoy empezando a tener una pequeña deuda de oxígeno, estoy en un umbral anaeróbico, y ya un entrenamiento muy intenso, en donde no tengo suficiente aporte de oxígeno. ¿Cómo me doy cuenta? Porque empiezo a jadear mucho, me cuesta recuperarme. Eh, y ya después hay un valor de frecuencia cardíaca en donde estoy en un máximo de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una fórmula la más sencilla de todas, que es la de Carbonell, que es hacer a 220 le resto mi edad. ¿Sí? Cuando yo hago esa resta, por ejemplo, yo tengo 40. Entonces, 220 menos 40 me da 180. Ese es mi máximo de frecuencia cardíaca. Quiere decir que si yo estoy entrenando, me tomo la frecuencia cardíaca y tengo 180, quiere decir que llegué, o sea, yo estoy en zona aeróbica, ya estoy en una pura zona anaeróbica y al máximo del trabajo que puedo hacer. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Es primero hacer esta cuenta, 220 menos mi edad. Ese es mi máximo. A partir de ese valor máximo calculo porcentajes. Entonces, tengo acá, machete. Si yo trabajo entre un 60 y un 70% de esa frecuencia cardíaca máxima, yo estoy en un entrenamiento suave. Si trabajo entre un 70 y un 80, estoy en un entrenamiento moderado. ¿Sí? Bien aeróbico. En esta zona me tengo que manejar si yo lo que quiero es, por ejemplo, quemar grasas, bajar de peso, hacer una buena movilidad metabólica. ¿Sí? Luego, sigo subiendo entre un 80 y un 90%, ya es un trabajo intenso, ¿sí? Y ya estoy en zona anaeróbica, ¿ok? Acá está bueno para trabajar la resistencia anaeróbica, ¿sí? Que se usa inclusive en muchos deportes. Pero bueno, depende del objetivo de cada uno y además, para llegar a este tipo de intensidad, también tengo que tener el resto del cuerpo, o sea, músculos y articulaciones listos para poder sostener esa intensidad de entrenamiento, ¿sí? Y bueno, si estoy entre el 90 y el 100%, estoy en mi máximo y estoy en un entrenamiento netamente deportivo, ¿sí? Y es una zona de trabajo que no se puede mantener por mucho tiempo. Entonces, importante, si voy a quemar grasas, me manejo entre el 70 y el 80%. O si estoy iniciando el entrenamiento, ¿sí? De caminata o de correr. Luego, una vez que estoy más o menos adaptado, mis articulaciones, mis músculos se adaptaron con un montón de ejercicios complementarios y empiezo a hacer HIIT, por ejemplo, ahí voy a estar trabajando entre un 80 y un 90%. Y voy a tener un trabajo anaeróbico, voy a mejorar mi resistencia anaeróbica, que después en última instancia también va a terminar mejorando mi resistencia aeróbica. Y cuando yo estoy recuperando, tengo que ver estar entre un 60 y un 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, que es una caminata muy suave. ¿Ok? Bueno, entonces, hacer las cuentas en casa y a prestar atención, a sentir el cuerpo, y cuando yo termino de hacer un trote, una caminata o estoy haciendo un circuito y termino el ciclo, me tomo la frecuencia cardíaca, me fijo en dónde estoy, ¿sí? Y de esa manera me doy cuenta en qué nivel estoy de entrenamiento.